Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 31 Chapter 31 de Brad Queen, Taking the Train. 1 comentario TL/N por favor, deja un comentario si encuentras algún error o falta de ortografía para que pueda corregirlo. He oído hablar de ese incidente. En aquel entonces causó un gran revuelo en casi todo el ámbito de la seguridad pública de Japón. Himeno suspiró. Solo un poco de emoción negativa puede amplificarse hasta perder el control. Realmente merece el título de Diablo de la Ira. Aki permaneció en silencio, pero después de escuchar las presentaciones sobre el Diablo del Futuro y el Diablo de la Ira, sintió que el Diablo Zorro seguía siendo la mejor opción. Aunque en la obra original, el contrato de Aki con el demonio del futuro no tenía costo alguno, dado que Chilla se había cruzado con el mundo, estaba destinado a cambiar el destino de Aki. Un contrato con el demonio del futuro no sería tan rentable, y el precio podría ser tan alto como lo fue para esos dos individuos en el pasado. Además, el poder del demonio del futuro es puramente de apoyo, no tiene habilidades de combate, salvo la de permitir ver unos segundos en el futuro. Esto hace que las habilidades de combate físico del contratista sean extremadamente importantes. Actualmente, las habilidades marciales y la experiencia en combate de Aki son muy inferiores a las de su versión final de la obra original. Allí, contaba con 3 años adicionales de experiencia en seguridad pública y fue entrenado por Kishibe. Por ello, el poder del demonio del futuro sería demasiado débil para su estado actual. Lo entiendo, pero aún así quiero conocer al demonio de la ira, pensó Chilla. Después de todo, aparte del diablo de la ira, no había ningún otro demonio en la oficina de seguridad pública de Kioto que le interesara. Necesitaba verlo y hablar en persona para entenderlo con claridad. Entonces sígueme. Fujiatomi abrió el camino. En poco tiempo llegaron a la habitación donde se encontraba detenido el diablo de la ira. Atomi abrió la puerta y los 4 entraron juntos. Como Atomi no había mencionado que el demonio de la ira era un demonio humanoide, Chilla se sorprendió un poco cuando la vio. Tenía rasgos exquisitos y lucía un largo vestido dorado. Su figura alta y orgullosa irradiaba un aire de dominio, con una larga cabellera carmesí que le caía en cascada por la espalda y unos ojos color rubí que brillaban con intensidad. Ella estaba sentada con las piernas cruzadas sobre un trono de sangre, sus pies descalzos eran tan puros como el jade blanco, irradiando un aura de reina innegable. Un demonio humanoide. No me esperaba eso. Chilla murmuró con leve asombro. El diablo de la ira, alguien quiere discutir un contrato contigo, dijo Atomi. Sin embargo, el demonio de la ira ignoró a Atomi porque toda su atención estaba fijada en los ojos de Chilla. Esos ojos, qué rabia tan extrema, exclamó el diablo de la ira con asombro. Para despertar el Sharingan se requiere una fuerte estimulación emocional, y ascender de un Tomoe a etapas superiores a menudo implica experimentar emociones negativas extremas, generalmente el trauma de presenciar la muerte de un ser querido, lo que desencadena una ira y un odio sin precedentes. La habilidad Kamui del Mangekyou Sharingan seguía el mismo principio. Por ello, el demonio de la ira, con una gran sensibilidad para la ira, quedó cautivado al instante por la mirada de Chilla. Lo que más la sorprendió fue que este humano poseía ojos llenos de ira sin límites, pero su cordura permanecía completamente intacta. Esto trastocó su comprensión de la naturaleza humana. Para ella, los humanos eran criaturas que perdían la racionalidad al verse dominados por la ira, algo que despreciaba. Pero en realidad, estos Mangekyou Sharingan ni siquiera fueron despertados por el propio Chilla, así que la rabia que sentían no tenía nada que ver con él. Naturalmente, no le afectó. ¿Estás hablando de mis ojos? Chilla se quedó perpleja por un momento. Después de una breve pausa, de repente comprendió por qué el diablo de la ira reaccionó con tanta fuerza. Debía estar relacionado con el mecanismo del Sharingan. ¿Cómo? ¿Cómo puedes mantenerte racional a pesar de una furia tan abrumadora? El demonio de la ira se fijó en esto, apareciendo frente a Chilla en un instante, mirándolo a los ojos a corta distancia. Himeno, Aki y Atomi se sobresaltaron por su movimiento brusco. Instintivamente, levantaron la guardia, preparándose para el combate. ¿Qué intentas hacer?, advirtió Himeno en tono cauteloso. Solo Chilla permaneció imperturbable.
Ya había adivinado los patrones de movimiento del Diablo de la Ira, no había malicia en sus acciones. El Diablo de la Ira ignoró por completo a Himeno. Era como si, a sus ojos, solo existiera Chilla. ¿Preguntas por qué? Yo tampoco lo sé. Chilla no tenía forma de responder a su pregunta. No podía revelar la verdad. Cualquier cosa relacionada con el sistema estaba totalmente prohibida. Pero a la demonio de la ira no le importaba el motivo. Solo sabía que este chico humano podía mantener la cordura a pesar de estar sumido en la furia más pura. Esto la intrigaba más que nada. Haré un contrato contigo. Mi condición es que debo permanecer contigo en todo momento. De este... Tan pronto como terminó de hablar, el trono rojo sangre detrás de ella se transformó en un rayo de luz carmesí y se fusionó con su cuerpo. Su cuerpo también empezó a cambiar, transformándose en una espada larga de doble filo, de color rojo dorado. El trono se convirtió en una vaina que albergaba la espada. Esta arma podría llamarse la espada de la ira. Déjame residir en la palma de tu mano derecha, puedes usar mi poder en cualquier momento. La espada de la ira habló. Ella deseaba perseguir el sueño que siempre había anhelado, a través de este niño humano. Está bien. Chilla no tenía motivos para negarse. Porque se dio cuenta de que el Mangekyou Sharingan en realidad podía absorber la ira. Cuando el Diablo de la Ira se transformó hace un momento, liberó tenues rastros de furia. Por curiosidad, intentó absorberlos, y funcionó. Sin embargo, también drenó su poder ocular y su fuerza vital. En general, la fuerza del Diablo de la Ira impulsó enormemente sus habilidades. No tendría que preocuparse por perder la razón debido a su influencia, aunque sí aumentó su dependencia de la energía vital. Pero, en cualquier caso, esto era mucho mejor que blandir una katana común. Había necesitado urgentemente un arma adecuada, y ahora la tenía. El contrato está sellado. Cuando las palabras cayeron, la espada de la ira se encogió y voló hacia la palma de la mano derecha de Chilla, formando una miniatura de color rojo sangre con la forma de la espada. Atomi, de pie junto a él, estaba completamente estupefacto. Anteriormente, la única persona que había hecho un contrato con el Diablo de la Ira apenas había obtenido una fracción de su poder. Pero este chico le había arrebatado todo su ser. Y lo más importante, el contratista anterior había perdido la cordura tras solo unos pocos usos de su poder. Si este chico hubiera tenido acceso a toda su fuerza, ¿no serían inimaginables las consecuencias? En ese momento, Aki admiró profundamente a Chilla. El demonio de la ira era evidentemente terriblemente poderoso, y aún así, Chilla prácticamente había obtenido todo su poder. Sin embargo, Aki también estaba preocupado. Chilla se vería afectada por la presencia del demonio de la ira. Solo esperaba que esto no se convirtiera en otro desastre como el anterior. Himeno, por su parte, se maravilló. Como era de esperar de Otonashi-kun. Eres increíble, incluso le quitaste el cuerpo entero a la chica demonio. 3. Comentario 2. Comentario. Votar 1 restante capítulo 32 chapter 32 Vice Captain of Extermination Division 1. Senpai Himeno, no digas cosas que puedan malinterpretarse fácilmente. Harás que Otonashi se sienta incómodo. ¿Quién le recordó a Himeno? Himeno se rió de inmediato. ¿Por qué tan serio? Pero Aki-kun, ¿de verdad te importa Otonashi-kun? Alguien podría ponerse celoso. Sin embargo, a pesar de sus palabras juguetonas, la expresión de Himeno no mostraba signos de celos reales. Aki frunció el ceño. Poco a poco se había acostumbrado a la personalidad de Himeno Senpai, por lo que decidió permanecer en silencio. Pero en serio, Otonashi-kun, aún deberías tener cuidado. El poder del demonio de la ira es una aterradora espada de doble filo. El comportamiento de Himeno de repente se volvió inusualmente serio. En términos de fuerza bruta y practicidad, ningún otro demonio de la seguridad pública de Kioto podía compararse con el demonio de la ira. Pero el precio que cobraba era también el más alto. Era una auténtica espada de doble filo, un paso en falso y no habría vuelta atrás. Milímetros, lo entiendo. Chilla asintió levemente sin ofrecer más explicaciones. El demonio de la ira que residía en su palma también permaneció en silencio. Para él, nadie más que Chilla valía la pena. Ya que el contrato con el diablo está firmado, es hora de partir, dijo Himeno. Entonces vámonos. Atomi los condujo al estacionamiento en ascensor, preparándose para llevarlos a la estación de Kioto.
Aunque Chiya se había llevado consigo la verdadera forma del demonio de la ira, la seguridad pública de Kioto no le había prohibido tales acciones. Mientras el contrato estuviera vigente, el demonio de la ira no podía cometer ninguna atrocidad. Si algo salía mal, la responsabilidad recaería enteramente sobre Chiya. Llegada a la seguridad pública de Tokio. Los superiores ya habían asignado a Chiya y Aki sus nuevos roles. Está decidido, Aki-kun, te asignarán a la división de exterminio 3, donde trabajo. A partir de hoy, serás mi compañero y me encargaré de guiarte durante el período de prueba de 3 meses, le informó Himeno a Aki. Por cierto, los examinadores te dieron una muy buena evaluación. Entre los reclutas recientes, eres uno de los más destacados. De lo contrario, aprobar el examen de menor dificultad normalmente solo te daría una calificación de C. Aki asintió sin ninguna objeción. Originalmente quería ser compañero de Chiya, pero no era de los que se andaban con rodeos. Con la clasificación de clase S de Chiya, era comprensible que no los asignaran juntos. Aki-kun, ve al segundo piso para obtener tu identificación de trabajo primero. Comprendido. Mientras Aki subía las escaleras, Himeno se giró hacia Chiya y le dijo: Otonashi-kun, tu situación es bastante única. Los altos mandos de seguridad pública quieren conocerte en persona. No hay problema. Chiya asintió. Poder interactuar con los altos mandos de la seguridad pública de Tokio le ayudaría a determinar si el diablo del control, Makima, ya había llegado al mundo humano. Liderada por Himeno, Chiya llegó frente a una oficina en el cuarto piso. Himeno salió primero y bajó las escaleras para encontrar a Aki. Chiya tocó suavemente la puerta y se anunció: soy Otonashi Chiya. Adelante. Una voz masculina profunda respondió desde el interior. La puerta no estaba cerrada con llave. Cuando Chiya entró, vio a un hombre de mediana edad con uniforme de seguridad pública sentado tras un escritorio. Las arrugas ya eran visibles en el rostro del hombre. Contrariamente a lo que Chiya esperaba, no tenía una presencia imponente. En cambio, parecía algo amable. Empecemos con las presentaciones. Me llamo Yoshimura Taki y soy el director de seguridad pública de Tokio. El hombre de mediana edad se presentó. Director Yoshimura. Chiya lo saludó respetuosamente. Internamente, comenzó a analizar la situación. Si este hombre, Yoshimura, era en realidad el responsable de la seguridad pública de Tokio, entonces Makima probablemente aún no había descendido al mundo humano. De lo contrario, la autoridad de Yoshimura ya habría sido anulada, ya que en la historia original, el liderazgo de la seguridad pública de Tokio siempre había estado solo en manos de Makima. Otonashi Chiya, revisé todos tus registros. La seguridad pública de Kioto también envió un informe ayer. Escuché que te llevaste la verdadera forma del demonio de la ira. Preguntó Yoshimura Taki. Sí. Chiya respondió con sinceridad. Ya deberías estar al tanto de las tragedias causadas por el poder del demonio de la ira en el pasado. Ten cuidado de no confiar demasiado en él, no sea que la historia se repita. Yoshimura le advirtió con calma. Seré consciente. Chiya respondió humildemente sin ofrecer más explicaciones. Bien. Ahora, hablemos de tu asignación de trabajo. Tras conversaciones entre los líderes, incluyéndome a mí, hemos decidido asignarte a la División Especial de Exterminio 1 como vicecapitán. Yoshimura Taki continuó. El capitán de la División Especial de Exterminio 1 es Kishibe. Sin embargo, a menos que se trate de una misión extremadamente crítica, rara vez actúa personalmente. Así que la mayor parte del tiempo, tú liderarás la división. La dirección asignó específicamente a Chiya a la División Especial 1 debido a su singularidad. Aunque oficialmente era el capitán adjunto, en la práctica, lideraba el equipo. Esta disposición tenía como objetivo facilitar su rápido crecimiento, con Kishibe brindándole orientación cuando fuera necesario. Se había propuesto que Kishibe entrenara primero a Chiya, pero la idea se descartó rápidamente. Dado que Chiya había sido clasificado como clase S, probablemente tenía algo de orgullo y no estaría dispuesto a someterse a entrenamiento. Además, no era un novato sin experiencia en combate. Entiendo. Chiya aceptó la decisión. Mientras pudiera cazar demonios poderosos, no le importaba a qué equipo lo asignaran. Ahora, está el tema de tu pareja. Aparte de Kishibe, no parece haber nadie adecuado para ti. Yoshimura parecía dudar.
Chilla era un novato, por lo que emparejarlo con otro novato estaba fuera de cuestión. Entre los agentes veteranos, los más fuertes ya tenían compañeros, y asignarle uno más débil no tendría sentido. La única opción viable era Kishibe, pero Kishibe era un caso especial. De hecho, la influencia de Yoshimura dentro de la seguridad pública de Tokio podría no superar siquiera la de Kishibe. La única razón por la que Kishibe no había tomado el control era que no le interesaban los asuntos políticos y prefería hacer las cosas a su manera. No hay problema. Puedo patrullar y gestionar misiones yo sola, dijo Chilla con calma. Eso funciona. Si aparece un candidato adecuado, lo consultaré contigo antes de tomar una decisión. Yoshimura asintió. Por ahora, mañana conoce a los miembros de la División de Exorcismo 1. Comprendido. Con eso, Chilla concluyó su reunión con Yoshimura. Al salir de la oficina, un pensamiento ya había echado raíces en su mente. Ahora que estaba seguro de que Makima aún no había llegado al mundo humano, era hora de actuar. Como no tenía idea de cuándo o dónde descendería Makima, bien podría tomar la iniciativa y viajar al infierno, asegurándose de que los ancianos del gabinete no la descubrieran primero. En cuanto a cómo llegar al infierno, ya tenía un método en mente. 1 comentario 4 comentario. Votar 1 restante capítulo 33 chapter 33 de Heartfelt Wars of the Bradeville 1 para los humanos, esencialmente solo hay una forma de llegar al infierno. Al menos, hasta donde Chilla sabía, solo había una. Eso era firmar un contrato con un demonio nacido del infierno y ser enviado al infierno por él. También sabía quiénes tenían esos contratos con los demonios del infierno. Kishibe era uno de ellos, al igual que la cazarrecompensas alemana conocida como Santa Claus o, más precisamente, la chica más hermosa, Maestra. Sin embargo, el precio de un contrato con un demonio nacido del infierno era elevado y a menudo costaba 3 o 4 vidas humanas. Para Chilla, el mayor problema era la fuerza. El infierno era la fortaleza, la cuna de todos los demonios. Incluso albergaba a los demonios primordiales. Si quería aventurarse en el infierno, primero necesitaba la fuerza para sobrevivir. De lo contrario, perecería incluso antes de encontrar a Makima. Con mi fuerza actual, aún estoy lejos de poder vagar por el infierno. Debería quedarme en Tokio y desarrollarme un tiempo. Cuando llegue el momento, decidiré si busco la ayuda de Kishibe o la del maestro. Chilla reflexionó para sí mismo. A menos que pudiera establecer una buena relación con Kishibe, creía que buscar a la maestra sería más confiable. Después de todo, la maestra era una cazarrecompensas. Siempre que el dinero fuera justo, podría conseguir un trabajo. Considerando que maestro incluso había aceptado un contrato para matar a Makima, lograr que lo enviara al infierno debería ser un asunto trivial. La obsesión de Chilla con Makima era profunda porque había causado demasiadas tragedias. Esas tragedias podrían haberse evitado, incluyendo el propio destino trágico de Makima. Debería haber sido como Nayuta, pero en cambio terminó como un plato de cerdo con jengibre salteado. Después, Chilla fue al segundo piso a recoger su identificación laboral. Su puesto figuraba como vicecapitán de la División 1 de Exterminio de Seguridad Pública. En ese momento, se topó con Himeno y Aki. Otonashi-kun, ¿qué tal? Ya hablaste con el señor Yoshimura, ¿verdad? Preguntó Himeno con curiosidad. Sí, solo me habló de trabajo. Aparte de eso, nada más, respondió Chilla. Himeno se volvió hacia Aki con una sonrisa cómplice. ¿Ves, Aki-kun? Te lo dije. Es fácil hablar con el señor Yoshimura. No le pondría las cosas difíciles a Otonashi-kun. Sí. Respondió Aki con indiferencia, dándose cuenta de que había estado pensando demasiado las cosas. Entonces, ¿eso significa que Otonashi-kun es oficialmente el vicecapitán de la División Especial 1 ahora? Himeno le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Genial. Hoy en día, no hay mucha diferencia entre el vicecapitán y el capitán de la División Especial 1. Parece que los altos mandos ya han decidido que serás el sucesor de Kishibe. El puesto de vicecapitán en la División Especial 1 era especial. En cuanto a rango, era incluso superior al de los capitanes de otras divisiones. Antes de Chilla, este puesto había permanecido vacante, estaba reservado para el sucesor de Kishibe. Sucesor. Chilla no pudo evitar preguntar. Así es. Pero no te preocupes, no te piden que seas discípulo de Kishibe. Solo significa que eventualmente ocuparás su puesto.
Himeno explicó: esta posición se refiere al título del cazador de demonios más fuerte de Japón. En la línea temporal original, Kishibe se autodenominaba el cazador de demonios más poderoso. Si no se consideraban otras especies, no era una exageración. Si bien muchos demonios e híbridos también actuaban como cazadores de demonios, en lo que respecta a los humanos puros, no había duda al respecto. Sin mencionar la escena mundial. Al menos en Japón, era sin duda el más fuerte. La estrella emergente Octopus Bro Hirofumi Yoshida ni siquiera había alcanzado la fama en ese momento. En cuanto a Chiya, a él realmente no le importaba que lo llamaran el más fuerte. Ya veo. Chiya asintió levemente. Bueno, entonces salgamos a patrullar hoy. Al fin y al cabo, a los tres nos asignaron a la misma zona. Himeno sugirió. Y si quieres conocer a más compañeros, puedes visitar la base de entrenamiento después del trabajo. A mucha gente le gusta practicar combate cuerpo a cuerpo allí después del trabajo. Cada división de seguridad pública tenía su propia base de entrenamiento designada en diferentes lugares. No estaba adjunta a la sede de seguridad pública. Los cazadores de demonios de seguridad pública se entrenaban en sus respectivas bases o patrullaban las calles. Irónicamente, no pasaban mucho tiempo en la sede. Y así, Chiya salió de patrulla con Aki y Himeno. Patrullar era en su mayoría aburrido, a menos que un demonio apareciera cerca y los cazadores de demonios civiles aún no se hubieran encargado de él, básicamente era solo deambular sin rumbo. Tu nombre es Otonashi Chiya, ¿verdad? Justo cuando Chiya se estaba aburriendo, de repente escuchó la voz del diablo de la ira. Sin embargo, ni Aki ni Himeno parecieron oírlo. Era como si solo él y el demonio de la ira pudieran comunicarse telepáticamente. Nadie más podía percibir su conversación. ¿Sí, necesitas algo? Preguntó Chiya, un poco curiosa. Esta fue la primera vez que el diablo de la ira habló desde que se instaló en la palma de su mano derecha. No lo entiendo. Apenas puedo percibir ira en ti, pero tus ojos arden con una rabia extrema. Desde que se unió a Chiya, el demonio de la ira lo había estado observando, incapaz de resolver esta contradicción. No sé qué responderte. Solo puedo decir que así son las cosas. Chiya se negó a revelar la verdad. Al ver que no podía entender la contradicción, el diablo de la ira desvió momentáneamente su atención de él. Había estado encarcelado por la seguridad pública de Kioto durante tantos años, y muy pocos cazadores de demonios habían firmado contratos con él. Hacía mucho tiempo que no veía sociedad humana. Las cosas parecían más avanzadas que la última vez que se había visto el mundo. La sociedad humana se ha vuelto más desarrollada. Lógicamente, la vida debería ser mejor, pero la ira en la gente no ha cambiado mucho en comparación con lo que vi hace años. El diablo de la ira suspiró de repente. Si todos pudieran contener su ira como tú, el mundo sería un lugar más feliz y seguro. Al oír esto, Chiya tuvo una repentina comprensión. El sueño del diablo de la ira era tan contradictorio como el del diablo del control. El diablo control, que encarnaba la dominación, anhelaba relaciones familiares igualitarias. Y ahora, el diablo de la ira, que encarnaba la ira, deseaba un mundo sin ira. Eres el demonio de la ira, y aún así no quieres que los humanos sientan ira. Chiya no pudo evitar preguntar. Algo así. Idealmente, la ira misma no existiría en absoluto, afirmó el diablo de la ira con claridad. Si así fuera, tú también desaparecerías. Es precisamente porque los humanos sienten ira que tú, el demonio de la ira, existes. ¿De verdad te parece bien? Preguntó Chiya con aspereza. Comentario. Votar 1 restante capítulo 34 chapter 34 de Value of Existence. No importa incluso si desaparezco. El diablo de la ira dudó solo un momento antes de responder. Está bien, parece que tu conciencia es bastante alta, pero tu sueño es irreal, dijo Chiya con indiferencia. El diablo de la ira permaneció en silencio porque conocía la verdad en su corazón. En realidad, aunque el sueño del diablo de la ira era muy poco realista, Chiya sabía de una forma factible de lograrlo. Si Pochita simplemente devorara al diablo de la ira, eso funcionaría. Pochita es el diablo motosierra, y cualquier demonio que devore es completamente olvidado por la humanidad. Si el diablo de la ira fuera consumido, incluso el concepto mismo de ira desaparecería, y los humanos perderían por completo la capacidad de sentir ira.
Máquina había declarado personalmente que los humanos originalmente poseían un sexto sentido, pero debido a que el diablo del sexto sentido humano fue devorado por el demonio de la motosierra, esa habilidad dejó de existir. Otras entidades como el SIDA, el sexto sentido humano y los 4 destinos más allá de la muerte cuando un ser humano llega al final de su vida también habían desaparecido de la existencia. Pero Chilla no pudo ayudar al diablo de la ira a realizar este sueño porque la pérdida de la ira humana no sería algo bueno. Si esta emoción desapareciera, las consecuencias serían inimaginables y él no podría soportar tal responsabilidad. Desde un punto de vista personal, tampoco quería perder su capacidad de sentir ira. Además, Pochita tendría que estar dispuesta, y en la historia original, Pochita había sido extremadamente reacia a devorar a Máquina. En ese momento, Chilla continuó hablándole al demonio de la ira. Además, no creo que perder la ira conduzca a la felicidad. La emoción de la ira es como tu poder, una espada de doble filo. Tiene tanto beneficios como desventajas. Ese joven humano a tu lado. Puedo sentir su ira y odio abrumadores hacia el demonio de las armas, hasta el punto de que casi lo ciega. El diablo de la ira no lo refutó directamente, sino que utilizó a Aki como ejemplo. Pero esa también es su mayor motivación en este momento. Lo que le causa dolor es el demonio de las armas, no la ira en sí, respondió Chilla. Además, tenía otras formas de ayudar a Aki a vivir una vida mejor. No había necesidad de despojarlo de su ira. El diablo de la ira todavía no podía estar completamente de acuerdo con el punto de vista de Chilla, por lo que simplemente se quedó en silencio. Como me sigues constantemente, poco a poco te mostraré el valor de tu existencia, dijo Chilla. No había esperado que este testarudo demonio de la ira insistiera en complicarse las cosas. El valor de la existencia. El diablo de la ira no respondió, pero se sintió conmovido profundamente y cayó en la contemplación. Mientras tanto, Aki y Jimeno, que estaban cerca, permanecieron completamente inconscientes de que Chilla y el demonio de la ira habían estado debatiendo en privado durante tanto tiempo. A excepción del almuerzo y un breve descanso, Chilla y su equipo patrullaron hasta las 6 p.m. y tomaron su comida del mediodía al aire libre. Después del trabajo, Chilla regresó a casa primero. Cuando tocó el timbre, fue Denji, que llevaba un delantal, quien le abrió la puerta. Denji, ¿qué estás? Chilla se sorprendió momentáneamente. Quería intentar preparar la cena, explicó Denji. Entonces déjame ser tu catador de comida, ofreció Chilla. Denji asintió emocionado. Pronto, Chilla se dio cuenta de que no era solo Denji, Pochita también estaba en la cocina ayudando. Tenía mucha curiosidad por ver qué tipo de comida cocinarían Denji y Pochita juntos. Después de más de 10 minutos de esfuerzo, Denji y Pochita sacaron 2 tazones grandes curry y sopa de miso, ambos platos comunes en Japón. Como transmigrante, Chilla solo sabía cocinar comida china. En términos de habilidades culinarias, estaba lejos de ser como un japonés típico. En ese momento, Denji le sirvió a Chilla un poco de arroz, vertió el curry encima y le entregó un tazón de sopa de miso. Denji lo miró expectante, sus ojos llenos de anticipación, lo que hizo que Chilla se sintiera un poco presionada. Él dio un mordisco. Para ser honesto, no fue particularmente delicioso, pero fue hecho con la sinceridad de Denji, y eso era todo lo que importaba. Denji, por otro lado, ni siquiera tomó su propio tazón. Estaba concentrada únicamente en Chilla, esperando ansiosamente su reacción. Me gusta. Chilla evitó deliberadamente comentar sobre el sabor. De esta manera, era honesto y no decepcionaba a Denji. Denji estaba encantado. Aprendí esto viendo la tele. Si te gusta, intentaré aprender más platos nuevos. Suena bien, asintió Chilla con gusto. Tener un pasatiempo fue algo bueno para Denji. Después de la cena. Después de descansar un rato, Chilla se dirigió a la base de entrenamiento de la Primera División de Seguridad Pública. Ahora que se ha convertido en el vicecapitán de la Primera División, sería inapropiado no conocer a los miembros de su equipo. La base de entrenamiento no estaba lejos de la sede de seguridad pública, a solo 10 minutos en taxi. A diferencia de la división especial de la historia original, que consistía principalmente de personas anormales y peones de máquina con solo un puñado de miembros, la primera división tenía docenas de personas, un gran campo de entrenamiento e incluso una pista de carreras dedicada de 400 metros.
En ese momento, un joven estaba afuera de la base fumando un cigarrillo. Parecía ser miembro de la primera división. Al ver acercarse el rostro desconocido, dijo: disculpe, esta es la base de entrenamiento de la primera división. ¿Me puede mostrar su identificación? Aunque el desconocido vestía el mismo uniforme de seguridad pública, no podía dejar entrar a alguien a quien no reconocía. Al fin y al cabo, esos trajes no eran difíciles de falsificar. Soy Otonashi Chiya, vicecapitán de la primera división. Un placer conocerte. Chiya presentó su identificación de trabajo y sonrió. Ah. Maldición. Eres el vicecapitán Otonashi. Lo siento mucho. El joven se puso inmediatamente nervioso y se inclinó profundamente en señal de disculpa, casi dispuesto a postrarse en el suelo. Dada la estricta cultura jerárquica de Japón, su reacción podría parecer exagerada, pero en realidad era bastante común. Está bien. Es la primera vez que nos vemos, después de todo. Chiya mantuvo su sonrisa. Al ver que el vicecapitán era tan accesible, el joven respiró aliviado. Rápidamente apagó el cigarrillo, lo arrojó a la basura, se arregló el uniforme y luego condujo a Chiya adentro. Todos en la primera división, el vicecapitán Otonashi ha llegado. Comentario 6. Votar 1 restante capítulo 35 chapter 35 Beating de Bellone Mercilessly 2 Todos en la división de exterminio 1 ya habían recibido la notificación. La novata de clase S Chiya sería su nueva vicecapitana. Ninguno de ellos había conocido a Chiya antes, y todos sentían una gran curiosidad por este recién llegado, uno de los dos únicos que habían recibido una clasificación de clase S. Por supuesto, esta curiosidad permaneció en sus mentes. Frente a Chiya, no se atreverían a llamarlo novato. En el momento en que escucharon que el vicecapitán Otonashi había llegado, detuvieron inmediatamente su entrenamiento. Tan pronto como Chiya entró, se encontró con un grupo de personas vestidas con chalecos de entrenamiento, todas mirándolo fijamente. ¡Guau! El vicecapitán Otonashi es realmente muy guapo. Una mujer joven se quedó sin aliento con admiración en el momento en que vio su rostro. Tengo que decir que esos ojos se ven increíbles. Ojalá tuviera unos como esos. Oye, ¿no estás ya en la universidad? ¿Sigues estancado en tu etapa de CH-Nibi? Aunque la jerarquía en la organización era estricta, la Oficina de Seguridad Pública de Tokio era relativamente más relajada. Siempre que se mostrara el debido respeto, se permitían algunas bromas. Sin embargo, también hubo quienes fueron más reservados, como el joven de hace un momento, que les recordó seriamente a los demás sean más serios. No den una mala primera impresión al vicecapitán Otonashi. Chiya examinó la habitación. La mayoría de las personas allí eran jóvenes, pero casi todos estaban en su mejor momento. Después de todo, la vida de los cazadores de demonios de seguridad pública no era larga. O morían en combate o se retiraban prematuramente. Continúen con su entrenamiento como siempre, no se preocupen. O, si a alguien le interesa, pueden entrenar conmigo. Chiya se dirigió a la multitud. ¿En serio? ¿Podemos entrenar con el vicecapitán Otonashi? Déjame ir primero. Un joven de cabello azul y complexión fuerte estaba ansioso por probar. La oportunidad de luchar contra un vicecapitán era escasa. ¿Quién sabía si alguna vez tendría otra oportunidad? Tomemos como ejemplo al capitán Kishibe. Casi nunca se le veía. Solo unos pocos novatos con gran potencial recibían entrenamiento especial de él. Los demás también perdieron el interés en su entrenamiento. Todos querían presenciar de primera mano lo fuerte que era este nuevo vicecapitán. Después de todo, era un novato de clase S en vida. Habían perdido la oportunidad de ver al capitán Kishibe en acción cuando era novato décadas atrás. Esta vez, no la dejarían pasar. Hazlo con todo, le recordó Chiya amistosamente. Sí. El joven de cabello azul asintió con seriedad, tomándolo en serio. En las instalaciones de entrenamiento de seguridad pública, los combates de entrenamiento se limitaban estrictamente al combate cuerpo a cuerpo, sin armas ni poderes diabólicos. El joven de cabello azul asumió una postura de lucha y cargó contra Chiya. Pero Chiya captó cada movimiento. Esquivó sin contraatacar. En lugar de contenerse, parecía como si estuviera jugando con él. El joven de cabello azul usó todas sus fuerzas, pero ni siquiera pudo tocar a Chiya. Siguió persiguiéndolo, pero fue el único que se agotó. Todos sabían que lanzar golpes y fallar agotaba la resistencia aún más rápido.
En las peleas profesionales, ni siquiera los luchadores más experimentados lanzaban golpes descontrolados. Darlo todo significaba agotarse en tan solo 1 o 2 asaltos. Me rindo. Esto es imposible. El joven de cabello azul se desplomó, su espíritu completamente destrozado. Cada puñetazo, cada patada, incluso sus trucos sucios y astutos, todo era inútil. Por mucho que intentara, ni siquiera podía rozar al vicecapitán Otonasi. Los espectadores estaban en shock. El joven de cabello azul no era el más débil de la División 1, y aún así no pudo asestar un solo golpe. Y el vicecapitán Otonasi seguía completamente tranquilo, sin siquiera quedarse sin aliento después de tanto esquivar. Su resistencia era monstruosa. En ese momento todos entendieron por qué le habían dado la clasificación de clase S. ¿Alguien más? Chilla se volvió hacia el resto. Ya había decidido utilizar esto como una forma de conocer a su escuadrón. La mayoría de la gente no estaba dispuesta a buscar una paliza, pero entonces, una chica con una sola coleta dio un paso al frente. Sus ojos estaban llenos de determinación. Vicecapitán, me gustaría entrenar con usted. Ven a por mí. Chilla permaneció igual, solo esquivando, nunca contraatacando. Los golpes de la chica de la cola de caballo eran feroces, pero nunca dieron en el blanco, ni siquiera una vez. Nadie se sorprendió. El vicecapitán Otonasi estaba en un nivel completamente diferente. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Tras soportar una sesión de entrenamiento tan desigual, la chica de la cola de caballo se detuvo de repente. No solo dejó de luchar, sino que sus ojos se enrojecieron por las lágrimas. Chilla notó que algo andaba mal y rápidamente dijo: espera, espera. Pero ya era demasiado tarde, rompió a llorar. Por un momento, Chilla se quedó perdida. No podía entenderlo. Ella había visto claramente cómo había entrenado con el joven de cabello azul antes. ¿Por qué lloraba ahora? Los miembros circundantes comenzaron a susurrar entre ellos. Ah. Rinka se emocionó después de todo. Debería haberle impedido subir. Nunca esperé que el vicecapitán Otonasi tuviera un lado tan adorable. En cuanto una chica llora, se pone tan nervioso. Pensé que el nuevo vicecapitán sería muy estricto, pero en realidad parece fácil llevarse bien con él. Sí, si fuera el capitán Kishibe, la regañaría aún más severamente. Conocían a Ishii y Rinka desde hacía mucho tiempo. A pesar de su apariencia dura, era bastante sensible. Si algo la presionaba demasiado, rompía a llorar. Al escuchar sus murmullos, Chilla de repente tuvo una idea. Hizo que su voz sonara severa a propósito. Si sigues llorando, tendré que llamar al capitán Kishibe. El efecto fue inmediato. Rinka dejó de llorar en el acto. Vicecapitán, eres tan malo. Ella se secó las lágrimas y murmuró en voz baja. Chilla suspiró internamente. Si no hubiera hecho eso, ¿quién sabe cuánto tiempo habría seguido llorando? En ese momento, una voz llena de diversión de repente resonó en su mente. Ah, ¿sí? ¿Así que tienes debilidad por las chicas que lloran? El tono tenía un aire burlón, como si acabara de descubrir algo interesante. Chilla reconoció inmediatamente la voz, era el diablo de la ira, burlándose de él. ¿Y qué? ¿Tienes algún problema con eso? Para nada. Simplemente me parece divertido. Chilla decidió ignorar al diablo de la ira. Se volvió hacia su escuadrón y preguntó: ¿alguien más quiere entrenar? Aunque 2 personas ya habían sido derrotadas por completo, aún quedaban algunos retadores ansiosos. No era que no lo creyeran, sino que querían experimentarlo por sí mismos. Después de todo, no todos los días tenían una oportunidad como esta. El vicecapitán Otonasi no iba a lastimarlos, así que ¿por qué no aprovecharla? Y así, esa noche, Chilla pasó su primer encuentro con los miembros de la División 1 participando en una sesión de entrenamiento tras otra. Reflexiones de los creadores transmitido por los alimentos. Si ves una traducción incorrecta, simplemente coméntala para que pueda cambiarla. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. La creación es difícil, anímame. Comentario 0 comentario. Votar 1 restante. Capítulo 36 Chapter 36 Irina Tutor. Todos los miembros de la División de Exterminio 1 estaban completamente convencidos de las habilidades del vicecapitán Otonasi. Creían que en términos de combate físico puro, nadie en la seguridad pública de Tokio, excepto el capitán Kishibe, podría igualar al vicecapitán Otonasi.
Sin embargo, si tenían en cuenta el poder del diablo, no estaban tan seguros, ya que no tenían idea de con qué tipo de demonio había hecho contrato Otonasi. No fue hasta pasadas las 9 p.m. que Chilla finalmente abandonó las instalaciones de entrenamiento. De vuelta en casa, mientras miraba a Denji, algo le vino a la mente de repente. Denji, no te obligaré a ir a la escuela, pero aprender sigue siendo importante. ¿Qué tal si te busco un tutor? A Denji no le hacía mucha gracia la idea. Estudiar le parecía terriblemente aburrido. Pero no quería que su Chilla Mii-chan pensara que era desobediente, así que asintió. De acuerdo. Buena chica. Chilla le dio una palmadita en la cabeza de Denji. Denji sonrió inmediatamente, sintiéndose feliz por ser elogiado. Al día siguiente, Chilla estaba patrullando de nuevo con Aki y Jimeno. Su misión durante toda la semana era patrullar el mismo distrito. Mientras pasaban por una escuela secundaria, Chilla de repente se detuvo. ¿Qué pasa, Otonasi-kun? Himeno preguntó. Por cierto, ¿no vas a la escuela? No me digas que sientes nostalgia de la vida estudiantil. No, solo estaba pensando en buscarle un tutor a mi hermana pequeña. Nunca ha ido a la escuela. Chilla explicó. Aunque podría buscar instituciones de tutoría especializadas, creía que un estudiante actual sería más adecuado, siempre y cuando fuera uno de los mejores. De ninguna manera contrataría a un estudiante promedio para dar clases a Denji. ¿Buscas un tutor? Publica una oferta de trabajo en el tablón de anuncios de la escuela. Himeno sugirió, aunque no creo que la gente de fuera pueda poner anuncios aquí. Deberíamos hablar primero con el director. Aki separó ligeramente los labios, a punto de recordarles que todavía estaban de patrulla, pero después de pensarlo un poco, decidió morderse la lengua. Consideró los sentimientos de Otonasi. Himeno caminó hacia la puerta de la escuela, con Chilla y Aki siguiéndola detrás. Mientras no se relajaran por completo, no habría problemas, nadie los vigilaba y la seguridad pública de Tokio no era demasiado estricta en estas cosas. El guardia de seguridad en la puerta notó sus uniformes e inmediatamente preguntó: ¿Son ustedes cazadores de demonios de seguridad pública? Sí, tenemos que hablar con el director sobre algo, respondió Himeno primero. Luego de verificar su identificación, el guardia de seguridad los dirigió a la oficina del director. Cuando los tres entraron, el guardia no pudo evitar sentirse incómodo. No solo habían llegado de repente tres cazadores de demonios de seguridad pública, sino que uno de ellos era incluso capitán adjunto. ¿Podría haber un demonio acechando en la escuela? Pronto, Chilla y los demás llegaron al edificio administrativo y encontraron la oficina del director. Hola, director. Nos gustaría solicitar permiso para publicar una oferta de trabajo en el tablón de anuncios de la escuela. Himeno fue directo al grano. ¿Qué clase de oferta de trabajo? No tiene nada que ver con la caza del diablo, ¿verdad? El director inmediatamente pareció preocupado. Si ese fuera el caso, incluso si fueran de la seguridad pública de Tokio, se mostraría reacio a aceptar. Ya fueran estudiantes de secundaria o preparatoria, la mayoría de la población escolar eran menores de edad. No podía permitir que los reclutaran para un trabajo tan peligroso. Himeno negó rápidamente con la cabeza. No, no. No seríamos tan despiadados como para reclutar estudiantes como cazadores de demonios. Otonasi-kun, explícalo tú. Soy Otonasi Chilla, vicecapitán de la División de Exterminio 1. Solo quiero contratar un tutor para mi hermanita. Chilla explicó brevemente la situación. Ya veo. No hay problema. Solo dame la oferta de trabajo cuando la tengas preparada. El director aceptó de inmediato. Dado que la solicitud no era nada irrazonable, no tenía motivos para rechazar un favor para los cazadores de demonios de la seguridad pública de Tokio. Chilla no perdió el tiempo y escribió la lista de trabajo en el acto. Salario inicial 2000 yenes por hora. De 1 a 2 horas diarias. Período de prueba de 1 mes. Requisito: ser estudiante de preparatoria con un rendimiento académico entre los 10 mejores. Se requiere entrevista. Un salario de 2000 yenes por hora era excepcionalmente alto para un trabajo de medio tiempo para estudiantes. El salario medio por hora en Tokio rondaba los 1000 yenes, y él ofrecía el doble para atraer a los mejores candidatos. Después de todo, el dinero no era un problema para él. Está bien, le pediré a mi secretaria que publique esto en el tablón de anuncios en breve, dijo el director.
En ese mismo momento, una alarma repentina y ensordecedora sonó en toda la escuela. Chilla se tensó de inmediato. ¿Qué clase de alarma era esta? ¿Habría aparecido un demonio? De ninguna manera, en el momento en que llegamos aparece un demonio. Las palabras de Himeno confirmaron la sospecha de Chilla. Vamos. Aki salió inmediatamente corriendo de la oficina del director. Sabía muy bien que en Japón se realizaban simulacros de demonio con regularidad, pero las alarmas eran mucho más leves. Esta alarma significaba que había un demonio de verdad en la escuela. Chilla y Himeno los siguieron rápidamente. El director tampoco se quedó de brazos cruzados, activó el intercomunicador de la escuela para indicarles a los estudiantes que permanecieran dentro de sus aulas. A menos que el diablo se acercara a su habitación, no debían deambular por allí. La mayoría de los estudiantes no tenían ni idea de dónde estaba el diablo, pero el personal de seguridad de la escuela pronto lo localizaría y lo contendría. Si los estudiantes corrían presas del pánico, se arriesgaban a una estampida, o peor aún, a chocar directamente con el diablo. Además, el director tenía grandes esperanzas en los 3 cazadores de demonios de seguridad pública de Tokio. La fuerza de seguridad de la escuela, en el mejor de los casos, podía retrasar al demonio. En circunstancias normales, tendrían que esperar a que llegaran los cazadores de demonios civiles, y si no podían manejarlo, seguridad pública intervendría. Pero esta vez, seguridad pública ya estaba aquí. Pronto, otro anuncio resonó por los altavoces. El diablo está en la cancha. Repito, el diablo está en la cancha. Todos los estudiantes y profesores cerca de la cancha deben evacuar inmediatamente. Repito, evacúen la cancha inmediatamente. La transmisión urgente fue alta y clara, y Chilla la escuchó perfectamente. Sin dudarlo, corrió hacia la cancha de fútbol. Antes, al estar frente a la oficina del director, ya había memorizado el plano de la escuela, incluyendo la ubicación de la cancha. Aki y Himeno no pudieron seguir su ritmo y pronto se quedaron atrás. Himeno suspiró. Otonashi-kun es rapidísimo. Pero qué bien. Si llega primero, puede minimizar las bajas estudiantiles. Cambiemos de enfoque. Otonashi puede con el diablo. Deberíamos comprobar si aún quedan estudiantes o profesores que no hayan evacuado. Aki tenía plena confianza en las habilidades de Otonashi. Comentario 5. Votar 1 restante capítulo 37 chapter 37 Koben y Higashiyama 2 En ese momento, todos los estudiantes se escondían obedientemente en sus aulas. Quienes no estaban en ellas también se habían distanciado del campo de fútbol lo más posible. Sin embargo, el edificio de enseñanza no estaba lejos del campo de fútbol, por lo que muchos estudiantes en las aulas podían ver al demonio en el campo a través de las ventanas. El diablo parecía un balón de fútbol, excepto que medía varios metros de alto y tenía brazos y piernas parecidos a los humanos, aunque parecían arrugados como miembros momificados. A juzgar por su apariencia, probablemente era un demonio del fútbol. 5 Esto es terrible. Aún hay una chica ahí fuera, y el demonio parece haberla perseguido. ¿Qué hacemos? Que alguien la salve, por favor. Muchos estudiantes notaron que una chica había llamado la atención del demonio y se pusieron muy nerviosos. Pero ninguno se atrevió a bajar, así que solo pudieron observar con impotencia. El diablo del fútbol retrajo sus brazos y piernas, apoyándose en su cuerpo esférico para rodar hacia adelante a una velocidad alarmante, lanzándose directamente hacia la chica. El sabor de los niños humanos es inolvidable con solo un bocado. Hoy debo probarlo otra vez. En poco tiempo, el diablo del fútbol rodó justo frente a la niña, extendiendo sus manos para agarrarla y devorarla. Sin embargo, las piernas de la niña parecían debilitarse por el miedo. Tras apenas dar un par de pasos, tropezó y cayó al suelo, con lágrimas corriendo por su rostro de terror. Sollozó. No, por favor no me comas. Justo en ese momento, Chilla llegó a tiempo. Con un solo golpe rápido, cortó todas las extremidades del demonio del fútbol usando su katana. Inmediatamente después, asestó el golpe final, partiendo al diablo del fútbol en 2. Sus intestinos y una enorme cantidad de sangre salpicaron por todas partes. El anfitrión ha cazado con éxito al diablo del fútbol y ha obtenido 6 puntos de atributo. Este demonio del fútbol en particular era relativamente débil y Chilla lo mató instantáneamente. Para lidiar con semejante demonio, no vio la necesidad de usar su técnica ocular Kamui ni el poder del diablo de la ira. Habría sido un completo desperdicio.
3. ¿Estás bien? Solo ahora Chilla giró su mirada hacia la chica y preguntó. En el momento en que vio su rostro, lo encontró inesperadamente familiar. Estoy bien. La niña se secó las lágrimas, pero sus piernas todavía estaban demasiado débiles para mantenerse en pie. El anfitrión ha activado el logro primer encuentro con Higashiyama Koben y ha recibido 1 punto de atributo. Así es, la chica frente a él no era otra que Higashiyama Kobeni. Con un rostro bonito, cabello y ojos castaños, era menuda y vestía uniforme de preparatoria. Su rostro, bañado en lágrimas, tenía un ligero rubor. Un destello de sorpresa apareció en los ojos de Chilla, no esperaba encontrarse con Higashiyama Kobeni aquí. Sin embargo, teniendo en cuenta que el cronograma actual había avanzado 4 años, se suponía que en ese momento ella era una estudiante de secundaria. Entonces, Kobeni asistió a esta escuela. Al verla luchar para ponerse de pie, con las piernas temblando, Chilla inmediatamente extendió la mano para ayudarla. No te esfuerces demasiado. Lo siento, mis piernas cedieron. Dijo Kobeni en tono avergonzado. Mientras tanto, muchos estudiantes en el edificio de enseñanza observaban con asombro. Ese chico es increíble. Y además es muy guapo. ¿Asiste a nuestra escuela? No lo creo. Lleva un uniforme que parece de la seguridad pública de Tokio. Ya he visto cazadores de demonios de la seguridad pública antes, todos son súper fuertes. No necesariamente. He oído que algunos estudiantes de secundaria también trabajan como cazadores de demonios, pero la mayoría son civiles. Los estudiantes discutían animadamente entre ellos, sin siquiera percatarse de que se había levantado la alarma. Chilla, ya te encargaste del demonio, ¿verdad? En ese momento llegó aquí. Él y Jimeno habían confirmado que todos los estudiantes y profesores habían sido evacuados o habían sido contabilizados, excepto la chica con Chilla. Al ver el cadáver del demonio del fútbol, supo que Chilla debió haberlo manejado con facilidad. Sí, ya no debería haber más demonios en la escuela. La crisis ha terminado, dijo Chilla asintiendo levemente. Parece que la niña también está bien. Himeno examinó a Kobeni en busca de lesiones. Pobre niña, casi se la come un demonio. Es natural que le fallaran las piernas. Sí. Chilla respondió, pero en su interior pensó que, incluso si no hubiera llegado a tiempo, Kobeni podría haber estado bien. En cambio, el diablo del fútbol podría haber sido el que estaba en peligro. A pesar de parecer tímida y asustadiza, Higashiyama Kobeni era bastante poderosa cuando la necesitaba. Fue uno de los pocos personajes de la historia original que sobrevivió hasta el final, y el demonio con el que había contraído seguía siendo un misterio sin resolver. Sin embargo, no estaba seguro de si ella ya había hecho un contrato con un diablo en ese momento, por lo que solo podía especular. ¿Te sientes mejor? Chilla le preguntó suavemente. Un poco. Kobeni logró levantarse con dificultad y agradecido dijo muchas gracias. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Chilla, apartó la mirada tímidamente. Estar tan cerca de alguien tan guapo la ponía nerviosa. Chilla, consciente del decoro, no hizo contacto físico innecesario. Una vez que él confirmó que podía ponerse de pie, la soltó. Luego se volvió hacia Aki y Jimeno. Vamos. Tenemos que seguir patrullando. ¿Ya te vas? Pensé que aprovecharías el momento. Las chicas son más vulnerables en momentos como estos, ¿sabes? Bromeó Jimeno mientras se alejaban. ¿Por qué clase de persona me tomas? Chilla se quedó sin palabras. Jaja, pero esa chica era muy linda y tenía una cara bonita. Pensé que te gustaría. Himeno sonrió. No importa si me gusta o no. Ella es una estudiante, y yo soy un cazador de demonios de seguridad pública. Pensar en esas cosas no tiene sentido, respondió Chilla con calma. Es cierto. Eres muy responsable, Chilla. Himeno de repente se puso melancólico. Recordó a un ex compañero suyo estaba a punto de casarse, pero el día antes de su boda, fue asesinado durante una misión. Los cazadores de demonios de seguridad pública no eran exactamente aptos para las relaciones ordinarias. Después de terminar sus tareas de patrulla del día, Chilla regresó a casa. Justo cuando estaba a punto de llegar a su puerta, vio a Kobeni parada afuera del pasillo de su casa, murmurando nerviosamente para sí misma, como si estuviera practicando algo. Tú. Tan pronto como Chilla habló, Kobeni se estremeció, visiblemente sorprendido.
Cuando vio su rostro, sus ojos se abrieron de par en par en estado de shock y tartamudeó. ¿Por qué? 1 comentario 0 comentario. Votar 1 restante capítulo 38 chapter 38 de Straight Student, Coven y Higashiyama 2 debido a la aparición de demonios en la escuela ayer, la escuela declaró vacaciones inmediatas después de que se resolvió la crisis. Mientras Coven y Higashiyama se preparaba para volver a casa, vio por casualidad una oferta de trabajo en el tablón de anuncios. En cuanto vio 2000 yenes, se sintió tentada al instante. El trabajo solo requería 1 o 2 horas al día, las tutorías no eran particularmente difíciles y sus calificaciones cumplían con el requisito de estar entre las 10 mejores de su curso. Además, el salario por hora era bastante alto. Decidió ir a la casa del empleador para una entrevista. La escuela no publicaría anuncios al azar en el tablón de anuncios, así que esto parecía confiable. Por esta razón, Coven había estado practicando su presentación frente a la casa de Chilla, preocupada por si se ponía demasiado nerviosa y arruinaba la entrevista. Planeaba llamar a la puerta en cuanto se sintiera lo suficientemente preparada. Sin embargo, ella no esperaba que el dueño de la casa regresara de repente, ni tampoco esperaba que fuera el cazador de demonios que la había salvado ayer. ¿Estás aquí para la entrevista? Chilla averiguó rápidamente. Lo más probable es que Coven hubiera visto la oferta de trabajo y hubiera venido a la entrevista. Ah. Sí. Coven asintió vigorosamente. Chilla tocó el timbre inmediatamente. Deji, he vuelto. Ya voy. Deji abrió rápidamente la puerta. Entra, le dijo Chilla a Coven. Está bien. El rostro de Coven mostraba clara timidez y nerviosismo. En el momento en que Deji vio a una chica extraña entrar a su casa, especialmente una que parecía haber sido traída por su Oni-chan, inmediatamente se puso cautelosa. Su mirada aguda se fijó en Coven, examinándola de cerca. Al sentir la intensa mirada de Deji, Coven se puso aún más nerviosa. No tenía ni idea de qué había hecho mal. ¿Por qué esta chica rubia la miraba con tanta ferocidad? Pero al instante siguiente, de repente recordó la oferta de empleo. Mencionaba dar clases particulares a una hermana menor. Esta chica rubia debía ser la hermana menor en cuestión. Al darse cuenta de esto, se sintió un poco más tranquila. Supuso que a la hermana pequeña probablemente no le gustaba estudiar y no le hacía ninguna gracia tener un tutor. Pero Coven se equivocaba. La hostilidad de Deji no tenía nada que ver con el estudio. Chilla, por supuesto, notó la mirada de Deji y le recordó gentilmente: Deji, no seas grosera con nuestro invitado. Lo entiendo, hizo pucheros Deji con insatisfacción. Chilla estaba desconcertada por la reacción de Deji. ¿De verdad odiaba tanto estudiar? Si lo despreciaba tanto, quizá debería reconsiderar la idea de contratar un tutor. Después de todo, su principal objetivo era que Deji viviera feliz. Todo lo demás era secundario. Luego, Chilla llevó a Coven a la sala de estar para la entrevista. Toma asiento. Siéntate donde quieras. Chilla quería que se relajara. De acuerdo. Coven todavía parecía algo reservada. Hizo una reverencia antes de sentarse en el sofá. Chilla le sirvió un vaso de agua antes de sentarse. Bien, comencemos la entrevista. Trajiste tu credencial y tus boletas de calificaciones, ¿verdad? Sí. Coven sacó apresuradamente de su mochila los documentos que había preparado y se los entregó a Chilla. Para Chilla, esto era solo una formalidad. Él ya sabía exactamente quién era, pero tenía que fingir lo contrario. Echó un vistazo rápido a su identificación de estudiante antes de mirar sus boletines de calificaciones. Sus ojos brillaron con una pizca de sorpresa. Coven cursaba segundo año de preparatoria. Desde el primero, siempre había quedado entre los 10 mejores de su grado en todos los exámenes, e incluso había quedado primero una vez. No esperaba que el rendimiento académico de Coven fuera tan sobresaliente. La historia original nunca mencionó que fuera una estudiante con excelentes calificaciones. Ella era la candidata perfecta para sus necesidades de contratación. Mientras Chilla revisaba los documentos, Coven se ponía cada vez más nervioso. Su postura se volvió rígida y, inconscientemente, se aferró los pantalones. Chilla le devolvió los documentos y preguntó: Higashiyama Coven, ¿verdad? ¿A qué horas estás disponible para dar clases particulares cada día? Pensó Coven un momento.
Estoy libre de 4 a 6 de la tarde después de la escuela y también después de las 7 de la tarde. Está bien, simplemente ven 1 o 2 horas por la tarde o por la noche cada día, lo que mejor se adapte a tu horario. Chilla agregó: aunque te estoy contratando para este trabajo de tutoría, no quiero que interfiera demasiado con tus propios estudios. Limitar las sesiones de tutoría a 1 o 2 horas al día fue una decisión deliberada, tanto para evitar que Denji se aburriera demasiado como para evitar afectar negativamente las calificaciones de Koharu. 3. Entendido. Kobeni asintió con seriedad. Pero luego murmuró suavemente: no es que realmente importe. Chilla no la escuchó con claridad, pero pudo adivinar qué estaba murmurando. Probablemente se debía a su situación familiar. Por lo que sabía, la familia Higashiyama tenía 9 hermanas, un hermano mayor y un hermano menor, Higashiyama Nobana. Y eso era precisamente lo que sabía: podría haber más hermanos. Su familia no podía permitirse enviar a tantos niños a la escuela y tenían una fuerte preferencia por los hijos varones sobre las hijas. En la historia original, no solo se negaron a dejar que Kobeni asistiera a la universidad, sino que también intentaron obligarla a venderse para ganar dinero. Sin embargo, la naturaleza tímida y débil de voluntad de Kobeni la hizo incapaz de resistirse a su familia, a pesar de que poseía una fuerza increíble. En cualquier caso, probablemente ya se había dado cuenta de que su familia no pagaría su educación universitaria, por lo que no le importaba que el trabajo afectara sus estudios. He decidido contratarte. El primer mes será de prueba y, si todo va bien, seguiremos trabajando juntos a largo plazo. Después de completar los trámites necesarios, Chilla tomó la decisión final. Normalmente, contratar un tutor implicaría firmar un contrato, pero él confiaba completamente en Koharu. Kobeni estaba visiblemente sorprendido. Tan rápido. Ella esperaba pasar una noche sin descanso esperando los resultados, pero la contrataron en el acto. Porque eres un excelente estudiante y confío en ti. Chilla sonrió. Ay, no, no soy tan bueno. Kobeni se sintió halagado y se sonrojó profundamente. No te decepcionaré. No solo había conseguido el trabajo de medio tiempo de sus sueños, sino que también había recibido grandes elogios. Estaba rebosante de alegría, con la cara roja como una manzana madura. El anfitrión ha activado el logro afecto de Kobeni Higashiyama NVL. 1 y ha obtenido 2 puntos de atributo. Comentario 7. Comentario. Votar 1 restante. Capítulo 39 Chapter 39 Seena Salop Rival. 1. Hoy puedes empezar a enseñarle a Denji el contenido de primer grado. Ah, cierto, casi se me olvida presentarte. Chilla se volvió hacia Higashiyama Koharu y le presentó: esta es mi hermana menor, su nombre es Denji. Oh. Higashiyama Kobeni asintió y luego se volvió hacia Denji, que estaba sentado cerca. Mucho gusto. Denji había estado sentado allí desde el principio, y Kobeni podía sentir que la mirada de Denji estaba constantemente sobre ella. Aunque Denji no estaba particularmente dispuesto, ya que Chilla estaba a su lado, ella respondió obedientemente: encantada de conocerte también. Al ver que a Denji no parecía desagradarle, Kobeni se sintió un poco aliviado. En cuanto al pago, ¿prefieres que te paguen diariamente o mensualmente? Puedo adaptarme a cualquiera de las dos opciones. Chilla sacó el tema del salario. Si es posible, preferiría que me pagaran diariamente. Pidió débilmente Kobeni. No hay problema, entonces será por día. Además, el salario por hora durante el período de prueba es de 2000 yenes. Después, dependiendo de tu rendimiento, el salario aumentará. Chilla no quería ofrecer un salario alto de inmediato. Al fin y al cabo, no se conocían bien, y ser demasiado generoso podría levantar sospechas fácilmente. Entonces, una vez que el período de prueba terminara, definitivamente le daría un aumento a Kobeni, a menos que ella decidiera renunciar por su cuenta. Entendido. Haré lo mejor que pueda. Kobeni se sintió cada vez más motivada a medida que escuchaba. En ese momento estaba llena de energía. Regresaré por ahora y vendré por la noche para dar clases particulares a Denji. Kobeni se levantó y volvió a hacer una reverencia a Chilla. Está bien, nos vemos luego, respondió Chilla. Después de salir del apartamento, Kobeni felizmente regresó a casa. A mitad de camino, de repente recordó algo. Ah. Casi lo olvido. Su familia le había pedido esta mañana que comprara papas y pañuelos de papel con descuento.
Si regresaba con las manos vacías, sin duda la regañarían. Ella inmediatamente corrió hacia el supermercado. Unos 10 minutos después. Coveney llevaba 2 paquetes de pañuelos y una bolsa grande de patatas. Cada paquete contenía más de una docena de panecillos. Justo al salir del supermercado, se topó con unas chicas que vestían el mismo uniforme escolar que ella. Casualmente, incluso eran sus compañeras de clase. ¡Qué coincidencia, Higashiyama-san! Casi te ataca un demonio esta mañana. ¿Estás bien ahora? ¿Necesitas ayuda? Parece que estás pasando un momento difícil. Sus compañeros de clase mostraron preocupación por ella. Sin embargo, Coveney de repente pareció entrar en pánico y salió corriendo como si quisiera escapar, dejando atrás a sus confundidos compañeros de clase. Una de ellas incluso dudó de sí misma. ¿Me equivoqué de nombre? ¿De verdad era Higashiyama-san? No, definitivamente era ella. Pero siempre ha sido así. Casi nunca la he visto charlar ni jugar con otros compañeros. Escuché que su familia tiene dificultades económicas. Ahora parece cierto, al comprar tantos artículos con descuento a la vez. Después de alejarse del supermercado, Coveney finalmente redujo la velocidad. Dejó escapar un suspiro de alivio antes de continuar hacia casa. Rara vez interactuaba con sus compañeros de clase y apenas tenía amigos. Le resultaba problemático tratar con los demás y tampoco le gustaba molestar a la gente. En ese momento, Coveney murmuró para sí misma. Ah, ¿debería contarles a mamá y papá sobre mi trabajo de medio tiempo? Quizás no debería por ahora. Si no me pagan, simplemente me darán un sermón. Alrededor de las 7 p.m. Parecía que Coveney llegó justo después de la cena. En ese momento, Chiya acababa de ponerse su uniforme de seguridad y estaba a punto de salir. Saldré un rato, así que dejaré a Denji a tu cuidado. Volveré sobre las 9 para pagarte el sueldo. Entendido. Coveney asintió. Después de que Chiya se fuera, se dirigió a la puerta del dormitorio. Dudando un momento, respiró hondo para prepararse antes de tocar suavemente. Denji, ¿puedo entrar? Pasa. La voz de Denji se alargó y sonó poco amigable. Coveney se sintió un poco incómoda, pero forzó una sonrisa y empujó la puerta. Las cosas más notables en la habitación de Denji eran la televisión y varios dispositivos de juego, todos comprados por Chiya para ella. Denji estaba actualmente jugando un juego de lucha con Pochita, participando en una batalla 1 contra 1. Al ver esto, Coveney de repente sintió una punzada de envidia. Denji tenía una cama grande y hermosa, podía jugar todo tipo de juegos e incluso tenía una mascota que parecía un poco extraña pero era innegablemente linda. Esperar. Esa mascota. Estaba jugando un juego. Coveney abrió mucho los ojos, sorprendida, pensando que debía estar viendo visiones. ¿Qué pasa? Esa es Pochita. Es un demonio, no una mascota común. Denji miró a Coveney y le explicó. Coveney tardó un momento en procesar la información antes de reaccionar conmocionado. Un demonio. No le des tanta importancia. Pochita no hace daño a la gente. Es un demonio muy obediente y adorable. El tono de Denji tenía un matiz de exasperación, como si se estuviera burlando de la ignorancia de Coveney. Ya veo. Coveney sonrió torpemente. Pochita parecía amigable, pero todavía estaba un poco inquieta. En ese momento, Denji dejó el control del juego y le susurró a Pochita: Pochita, necesito estudiar ahora. No más juegos. Si Chiyami descubre que no estoy estudiando adecuadamente, podría desagradarle. ¡Guau! Pochita, entendiendo las palabras de Denji, respondió obedientemente. Al ver cuán cercana y armoniosamente interactuaban Denji y Pochita, Coveney se relajó un poco. Sacó un libro de su mochila y lo puso sobre el escritorio. Era el libro de texto de primer grado de su hermana menor. Su hermana ya estaba en segundo grado y ya no lo necesitaba. Por suerte, aún no se había vendido. A diferencia de los viejos libros de texto de Coveney, que sus padres ya habían vendido como chatarra. Ella recordó claramente que Chiya Ono, jefe, quería que ella comenzara a enseñar con material de primer grado. No conozco muchos caracteres. ¿Puedes enseñarme a leer y escribir primero? Preguntó Denji con sensatez. Por supuesto. Empecemos por aquí. Coveney empezó con palabras relacionadas con la familia. Este es padre.
Esta es madre, este es hermano mayor y esta es hermana menor. Estaba explicando algo cuando Denji, que la escuchaba en silencio, intervino de repente. En realidad no soy la hermana de Chiyamii, así que no te equivoques. Al oír esta repentina e inexplicable declaración, Kobeni se quedó atónito por un momento. Uno al ver la seriedad en los ojos de Denji, Kobeni no tenía idea de qué quería decir. ¿Había algún significado especial en no ser hermana biológica? Lo que ella no sabía es que Denji ya había empezado a verla como una rival en cierto sentido. Comentario cero comentario. Votar 1 restante capítulo 40 chapter 40 Capta Inquisive. Base de entrenamiento de la División 1 del Diablo de Exterminio de Seguridad Pública. No fue una sorpresa que Otonashi Chiya viniera aquí por la noche, tenía la intención de participar en sesiones de entrenamiento con los miembros del equipo e intercambiar ideas. Esta vez, no se concentró únicamente en esquivar, sino que atacó y contraatacó activamente. Por supuesto, solo utilizó una fuerza mínima, asegurándose de no herir demasiado gravemente a nadie. En ese momento, el rostro de su oponente ya estaba magullado e hinchado, pero el hombre aún así hizo una reverencia y dijo gracias por su guía. Después de todo, heridas leves como estas no eran nada para los cazadores de demonios de seguridad pública, quienes frecuentemente bailaban al borde de la muerte. El verdadero valor de estas sesiones de entrenamiento residía en la experiencia adquirida. Gracias por su orientación. Chiya también respondió cortésmente. Durante el descanso, las integrantes femeninas de la División 1 se reunieron para charlar. Este nuevo vicecapitán es realmente especial. Guapo, tranquilo. Me pregunto si tendrá novia. Olvídalo. Alguien como él probablemente ya esté comprometido. Pero hablando de eso, el capitán Kishibe era bastante atractivo cuando era más joven. ¿En serio? Bueno, a juzgar por su aspecto actual, debía de ser bastante decente de joven. Qué lástima que ya esté viejo. Sin embargo, justo cuando estaban charlando, una voz inesperada los interrumpió de repente detrás de ellos, la última voz que querían oír. ¿Qué quieres decir con viejo? Se giraron y vieron a Kishibe parado allí, sin expresión. En ese momento, Kishibe ya rondaba los 50 años. Tenía la barbilla y las sienes cubiertas de barba incipiente, y las arrugas de su rostro eran bastante visibles. Una cicatriz cosida le recorría la comisura izquierda de la boca, y ambas orejas estaban perforadas. Era alto, de hombros anchos e imponente. Su repentina aparición provocó pánico en las mujeres, casi asustándolas hasta el alma. No. No dijimos nada. De verdad. No dijimos nada. Sus expresiones nerviosas ya los delataban. Simplemente no esperaban que Kishibe apareciera. Después de todo, rara vez venía a la base de entrenamiento. Pero Kishibe no era un hombre mezquino. No podía negar que, efectivamente, estaba envejeciendo. Capitán Kishibe. Al notar su llegada, Chiya lo saludó respetuosamente. Otonashi, como vicecapitán, vine a informarte que mañana tenemos una misión importante. Prepara a todos con antelación. Tú liderarás al equipo. La voz de Kishibe era profunda y carente de emoción. Din. Logro desbloqueado. Primer encuentro con Kishibe, punto de atributo +1. Sí. Respondió Chiya. Al conocer al capitán Kishibe por primera vez, definitivamente pudo sentir la presión que irradiaba él. Elige a 9 miembros para que te acompañen. El objetivo de la misión, a menos que algo cambie, es un demonio que ha consumido un trozo de la carne del demonio arma. No lo tomes a la ligera y haz todo lo posible por evitar bajas. Después de terminar, Kishibe sacó un frasco de su abrigo, tomó un trago y se alejó. En ese momento, todos comprendieron la gravedad de la situación y muchos miembros se ofrecieron inmediatamente como voluntarios para unirse a la misión. Aun sabiendo que la misión sería extremadamente peligrosa, ninguno de ellos dudó. Muchos de los cazadores de demonios de seguridad pública de Tokio, como Aki, se habían unido por el deseo de venganza contra el demonio de las armas. Todos fueron víctimas de la masacre causada por el diablo de las armas, habiendo perdido a sus seres queridos y sobreviviendo por pura casualidad. Desde ese momento, la venganza se convirtió en su único propósito en la vida. En ese caso, hay 9 plazas por orden de llegada. Chiya decidió no seleccionar personalmente a los miembros más fuertes y, en su lugar, dejar que se ofrecieran como voluntarios. No veía la necesidad de formar un equipo de élite.
Tener demasiados poderosos solo aumentaría el riesgo de que robaran muertes. Y no iba a permitir que eso afectara sus ganancias de atributos. En menos de 5 segundos, ya había elegido a 9 compañeros de equipo. Todos han sido víctimas del diablo de las armas, recurriendo a la caza de demonios de seguridad pública por ira y odio. Aunque esta peligrosa profesión no es precisamente buena, su rabia les ha dado una razón para seguir viviendo. En ese momento, Chilla comenzó a comunicarse con el diablo de la ira en su mente. Lo que ven son solo los sobrevivientes. Muchos otros cayeron en la desesperación tras perder a sus seres queridos, incapaces de recuperarse. Muchos incluso se quitaron la vida. Al menos estas personas todavía están vivas y tienen la oportunidad de seguir viviendo. Ahora que había asumido el papel de vicecapitán, cumpliría con su deber, haciendo todo lo posible para evitar muertes innecesarias. Los cazadores de demonios de seguridad pública sufrían altas tasas de bajas, principalmente debido a sus frecuentes misiones de alta dificultad. Si él estuviera presente y pudiera eliminar a los demonios rápidamente, los sacrificios se minimizarían. Sin embargo, el diablo de la ira permaneció impasible. Entonces, al final, ¿sigue sin ser algo bueno? No veas las cosas tan blanco o negro. El verdadero villano aquí es el diablo de las armas. Es quien causó toda esta ira y sufrimiento. Esa ira tiene lados positivos y negativos, ¿y no es ahí donde reside tu valor como diablo de la ira? Otonashi Chilla intentó razonar con paciencia. ¿No es mejor que sigan vivos en lugar de caer en la desesperación o quitarse la vida? Pero el diablo de la ira respondió fríamente: no hay necesidad de convencerme. No quiero oírlo. Olvídalo, suspiró Chilla, al darse cuenta de lo terco que era ese demonio. Quizás los argumentos lógicos eran difíciles de comprender para un demonio. Cuando llegara el momento, dejar que el demonio de la ira presenciara ciertos acontecimientos de primera mano sería la mejor manera de hacérselo entender. A las 9 p.m., Chilla abandonó la base de entrenamiento y regresó a casa. Esta noche fue un poco diferente. Pochita fue quien le abrió la puerta. El perrito saltó, mordió el pomo y, con su propio peso, lo presionó, abriendo la puerta. Chilla atrapó a Pochita mientras colgaba del pomo de la puerta, dejándola reposar en sus manos. Ah, ya veo. Deji probablemente esté estudiando con Kobeni. Gracias, Pochita. Sonrió mientras le hablaba al pequeño perro diabólico. Guau. Pochita respondió con una expresión alegre. Luego, Chilla caminó silenciosamente hacia la habitación de Deji y vio que estaba estudiando diligentemente con Kobeni. No queriendo molestarlos, salió silenciosamente. Unos minutos después, Kobeni salió de la habitación. Bueno. Ya debería irme a casa. Eso es todo por hoy. Ella hablaba con una expresión tímida. Siempre se ponía nerviosa fácilmente al interactuar con los demás. Unas 2 horas. Lo redondearé a 5.000 yenes. Mientras hablaba, Chilla le entregó un billete de 5.000 yenes. Muchas gracias. Kobeni se sorprendió gratamente. No solo fue generoso, sino que incluso le pagó un extra. Ah, cierto. De repente recordó algo que necesitaba contar. Puede que a Deji le falten conocimientos, pero tiene muchas ganas de aprender y aprende rápido. Es una niña muy inteligente y buena. En realidad, Deji la había sobornado con una bolsa de bocadillos, pidiéndole que dijera cosas agradables sobre él frente a Chilla.